Más que ciencias, lo que al menos habría son distintas metodologías científicas sobre distintos campos de la realidad, que se pueden más o menos cerrar categorialmente en función de si hemos ido trabajando, hemos ido produciendo suficientes categorías, suficientes relaciones y operaciones que nos permitan más o menos cerrar un campo de la realidad y así poder explicar dicha realidad. Pero aparte de explicar la realidad, ¿se puede hacer algo más con ella? Sobre todo con una realidad humana. ¿No se trataría más bien de comprender al ser humano, a la humanidad? ¿Y nos basta solo con comprender al ser humano? ¿No haría falta algo más? ¿Hacer un examen? ¿Criticar? Bueno, pues algunas ciencias que se aglutinan bajo el estudio del ser humano en general, de la sociedad, pues se aglutinan bajo el epígrafe de ciencias sociales, aunque quizás sería más idóneo decir ciencias de la sociedad, porque sociales son todas las ciencias. En contraposición, supuestamente, habría otras ciencias que no serían sociales en el sentido de que su campo de estudio no sería la sociedad, aunque sí serían sociales porque recibirían circunstancias sociológicas como cualquier otra. Ciencias no de la sociedad podrían ser las ciencias exactas, las ciencias de naturaleza. Pues bien, ¿tiene sentido hoy en día, en el siglo XXI, seguir con esta división tajante entre letras y humanidades por un lado y supuestamente ciencias duras por el otro lado? ¿Tiene sentido la distancia que ponemos entre las ciencias de la sociedad y las ciencias exactas? También con las ciencias que llaman naturales, aunque habría que llamarlas ciencias de la naturaleza. Esta supuesta distancia entre las ciencias de la sociedad y ciencias no de la sociedad, pues es una cuestión muy importante que afecta no solo a cuestiones hermenéuticas, que tienen que ver con la interpretación de textos, de documentos, sino también con teoría del conocimiento. Porque una de las cuestiones básicas que tiene que afrontar cualquier estudiante, cualquier investigador en pensamiento crítico, es reflexionar sobre las diferencias y semejanzas entre las distintas metodologías científicas. Aquí es el reto que lanzamos. ¿Existe contraposición entre ciencias de la sociedad y ciencias exactas? Un reto que lanzamos en el marco, en el contexto de la maestría en filosofía de la Universidad de la SUAY, y este reto concreto de si hay confrontación o no respecto a las ciencias de la sociedad y las ciencias exactas nos lo ha cogido Catalina Serrano y a continuación vamos a ver su respuesta. Una respuesta muy interesante porque nos va a brindar una serie de perspectivas que vienen desde docentes de la Universidad de la SUAY y también desde estudiantes de la Universidad de la SUAY. Adelante, Catalina. Explicar es propio de las ciencias exactas. Comprender tiene que ver con las ciencias sociales e interpretar tiene que ver con la hermenéutica. Hola, soy Catalina Serrano. En las siguientes entrevistas vamos a ver la opinión que respecto a esta confrontación entre ciencias sociales y exactas tienen algunos docentes y estudiantes de la Universidad de la SUAY. Para Diddley, la comprensión es característica de las ciencias del espíritu, en tanto y cuanto la explicación es característica exclusiva de las ciencias de la naturaleza. Max Weber, en contra de esta distinción, vislumbra un punto de encuentro entre una interpretación comprensiva y una interpretación explicativa, o lo que él describe como la posibilidad de que una interpretación pueda transformarse en una explicación comprensiva. Para el filósofo alemán, la diferencia fundamental entre comprender y explicar surge en virtud de que, mientras la comprensión sustenta su validez en evidencia cualitativa carente de validez empírica, la explicación, por el contrario, exige per se de evidencia empírica. La pregunta es bastante compleja, es difícil porque pasa por alto las múltiples diferencias que existen entre las ciencias, entre las disciplinas que integran las ciencias exactas o ciencias experimentales y las que integran también las ciencias sociales. Por ejemplo, si pensamos solamente en la antropología, tenemos antropología física, antropología sociocultural, antropología filosófica. Si bien las tres integran o forman parte de las ciencias sociales, cada una tiene objetivos distintos y a veces que se excluyen entre sí, aunque a veces se pueden complementar.
Pero más allá de esas diferencias, ciertamente podemos atender o ver una de las grandes diferencias entre las ciencias sociales y las ciencias exactas es el tipo de respuesta que persigue cada uno. Lo cierto es que solamente una perspectiva filosófica, una perspectiva holística del ser humano puede ayudar a tratar de responder este tipo de preguntas. Me parece que ahí radica la gran diferencia entre estas dos disciplinas. Me parece a mí que es problemático el uso del término rigurosidad, porque si es que atendemos a la rigurosidad como una representación exacta de la realidad, es lo que pretende la ciencia, eso no lo miramos en todas las ciencias sociales. Muy bien, yo creo que hay una gran diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, sobre todo con base en la investigación, en las metodologías de investigación que se utilizan para cada una. ¿Por qué? Porque el enfoque cuantitativo siempre va a hacer valer que sus resultados se pueden generalizar. ¿Por qué? Porque suele utilizar medidas que se llaman escalas, que miden constructos, que también se utilizan en las ciencias sociales. No son solo para las ciencias puras, para las ciencias exactas. En las ciencias sociales, por ejemplo, nosotros nos damos el lujo y la belleza de poder medir el nivel de racismo, por ejemplo, qué tan racista es una sociedad. Es un constructo bien difícil y además que cambia de contexto a contexto, pero se puede medir y a la vez eso nos sirve para explicar qué es la gran diferencia con lo cualitativo y con la comprensión, que tiene como base los resultados de muestras bien chiquitas, pero vos no puedes generalizar y no pueden ser consistentes esas respuestas porque son muy subjetivas y tienen mucha base de cómo se interprete y en qué cultura se interpreta. Ahora sí, lo que yo quisiera hacer énfasis en es que las dos son complementarias. Yo no creo que deben de converger para ser iguales o tratar de explicar o de comprender lo mismo. Entonces yo creo que se juntan, se complementa la riqueza de la comprensión de lo cualitativo con la fuerza y el efecto, o sea, el poder que tiene el número que para generalizar y para ser consistente y para medir lo que tiene que medir. Entonces sí se llegan a complementar, es como un buen matrimonio. Los dos tienen su riqueza, pero de ahí a tener el mismo valor, ya cuando vos das datos empíricos, no, porque lo cualitativo es tan subjetivo y lo cuantitativo es la certeza del número. Entonces yo creo que lo rico aquí sería eso, de que sean un buen matrimonio, que sean un buen tándem, que funcionen los dos juntos y no tratar de hacerles pelear, porque no, son distintos. Creo que la rigurosidad está en ambos campos, en el campo de lo cualitativo, en el campo de lo cuantitativo. En la medida que seamos capaces de relacionar y encontrar un justo equilibrio entre los dos, yo creo que ahí estaríamos proponiendo una nueva manera de construir ciencia. Me gusta inclinarme por aquellos métodos de descubrimiento, de indagación, como es el heurístico, por ejemplo, que se basa en 3 pilares fundamentales del conocimiento, que es la mayéutica, el arte de preguntar, la hermenéutica, el arte de interpretar, y la holística, el arte de relacionar. Entonces, finalmente, si es que tenemos datos que proveen del análisis cualitativo, tenemos las interpretaciones del análisis o del acercamiento a una investigación cualitativa, pues creo que podríamos estarnos acercándonos a ciertas nociones de verdad, porque tampoco es que nunca vamos a llegar a la verdad, pero aquellas nociones en donde lo principal es esta relación objeto-sujeto, que no es neutra, sino que va a estar atravesada o mediada por un contexto, por unas circunstancias, por un posicionamiento del investigador, por un locus de enunciación. Entonces, el peor error sería dividir. Yo creo que es momento de relacionar. Creo que la ciencia se enriquece en cuanto no pongamos límites y decir acá lo cuantitativo, acá lo cualitativo, sino que justamente encontrar puntos de relación en donde puedan converger, puedan relacionarse, y ciertamente cada uno hará uso de los métodos más convenientes para cada caso. Para empezar, esta diferencia dialógica está declarada en uno de los planteamientos de Dilthey, un filósofo alemán que buscaba una postura científica para estas ciencias del espíritu, ¿no? Por ejemplo, la historia, las ciencias y las otras ciencias sociales. Pero claro, lo interesante de la búsqueda de este autor es que él hablaba de que hay ciencias que requieren una aproximación más artificial,
como por ejemplo las ciencias exactas o las ciencias naturales, y una es una aproximación más intuitiva, como la historia, ¿sí? Y menos artificial por lo tanto. Pero esa postura dialógica entre lo artificial y lo natural cada vez se ve menos confrontada, más superada por posturas intermedias y por métodos nuevos que buscan encontrar diálogo entre estas dos condiciones que a veces pensamos son radicalmente opuestas y que incluso pueden llegar a ser complementarias. Se ha buscado hacer un encuentro entre estas posturas tan radicales de las ciencias exactas que vienen del positivismo y otras más interpretativas que nos da, por ejemplo, la hermenéutica, donde se pueden buscar a través de las percepciones personales explicar fenómenos, ¿no? Fenómenos que después pueden llevarse al terreno del positivismo para poder analizar en los grupos humanos cómo se están presentando. Entonces yo hablaría de que no es una postura de un extremo y otro, sino esta realidad inicial que empezó como una forma de investigar las ciencias sociales y otra de las ciencias exactas, está generando un encuentro gracias a la propia naturaleza de los fenómenos, ¿no? Las ciencias naturales o ciencias de la naturaleza son aquellas que tienen como objeto de estudio la naturaleza misma en el ser humano, siendo así la modalidad del método científico conocida como el método analítico o empírico. Mientras que las ciencias sociales son ramas de la ciencia relacionada con el comportamiento humano. Es una forma general de explicar los campos del saber que analizan a grupos o individuos, así como las culturas y su gente. Para mí, mucho más importantes son las ciencias sociales, ya que de ahí salen los conceptos o ideas que nos ayudan a entender al mundo, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, dejando la palabra individuo un poco al lado. ¿Existe una diferencia realmente entre ellos? En mi opinión, no. Más bien, ha existido una barrera que la humanidad mismo se ha puesto durante años, con fundamentos en lo anterior. Sin embargo, creo que realmente durante toda la historia han sido complementarias. Es decir, por ejemplo, uno de los mayores exponentes de las ciencias sociales ha sido René Descartes, en la parte de la filosofía. Sin embargo, muy pocas personas recuerdan que es un gran aportante a las ciencias exactas, en el área de matemáticas. Es el inventor o aquel que estableció el plano cartesiano, uno de los mayores aportes en la historia de las matemáticas y sobre todo un aporte que ha trascendido durante años en todas las ciencias, y sobre todo en el estudio de las ciencias exactas como las matemáticas y para áreas como la arquitectura, la ingeniería civil e incluso los estudios primarios y secundarios. Es decir, creo que realmente nunca se ha entendido bien que las dos son necesarias mutuamente, y sobre todo son necesarias en nuestro contexto de humanidad, en nuestra sociedad. Es decir, las ciencias sociales han sido una de las grandes impulsoras de las ciencias exactas. Porque sin duda, sin las ciencias sociales, sin esa curiosidad que existe acerca de las problemáticas y de resolver estas problemáticas, las ciencias exactas seguramente ni siquiera existirían o no estarían establecidas en nuestra realidad. Es decir, no nos hubiera nunca interesado saber por qué algo sucede y por qué no. Los problemas que normalmente resolvemos en las matemáticas, en la física, tienen que ver con cosas sociales. Y esas han sido los impulsores o las causantes de que nos importe estudiar más o de conocer más acerca de nuestro mundo y de nuestra realidad. Así que, en mi opinión, creo que las dos no son enemigas, sino son complementarias que ayudan al desarrollo humano. De hecho, para determinar el comportamiento de una ciencia humana del espíritu, tenemos que realizar estudios cuantitativos que nos permitan determinar este tipo de conductas, sacar estadísticas básicas, por lo que ya estaríamos ocupando ciencias exactas. Entonces creo que ambas están completamente interconectadas y si bien tienen diferentes objetos de estudio, llegan a ser básicamente lo mismo, porque de igual forma para hacer una investigación de una ciencia exacta, queremos determinar la probabilidad de ciertas cosas, siempre vamos a depender de un factor humano y siempre vamos a depender del ser humano. Y también el ser humano es quien lo realiza. Entonces ambas ciencias están interconectadas y creo que muchas veces en el mundo se ha llegado a degradar a las ciencias humanas y del espíritu por su falta de exactitud
y siempre se les ha considerado de menos cuando no es así y cuando básicamente sin ellas no sabríamos muchísimas cosas acerca del ser humano y en ellas nos basamos para cosas indispensables, no solo de nuestra carrera de comunicación, sino de muchas otras carreras. Entonces también de eso dependemos mucho, cómo estudiamos, cómo trabajamos y qué beneficia al ser humano y qué no. Entonces ambas están conectadas, si bien se estudian ambas áreas separadas, pero al final llegamos a un solo punto. Desde hace muchos años ha existido este conflicto entre ciencias sociales y ciencias exactas. Desde el punto de vista de las ciencias exactas, me parece que siempre se le ha visto con superioridad a estas ciencias en comparación a las ciencias sociales, o con un cierto grado de inferioridad a las ciencias sociales. Y me parece que la metodología que usan, que es al final la diferencia entre estos dos puntos de vista, me parece que son completamente diferentes. En el uno, como las ciencias exactas, se utiliza mucho los experimentos que van con su componente cuantitativo, mientras que en las sociales se utiliza mucho el componente cualitativo. Por ejemplo, en las ciencias sociales, si es que se quiere estudiar, por ejemplo, el comportamiento de la persona, analizar desde el punto de vista de la mente, en el ámbito de la psicología, pues los resultados son diferentes si es que se estudia, dependiendo del contexto, es una cuestión cultural. Si es que se realiza el experimento en China, va a ser diferente a si es que el experimento se realiza aquí en Ecuador. Y en cuanto a las ciencias exactas, si es que se realiza un experimento químico, de química en China, tiene que ser el mismo resultado, tienen que salir las mismas conclusiones aquí en Ecuador. Me parece que son dos formas completamente diferentes de analizar, son métodos muy complicados de compararlos, pero desde el punto de vista de las ciencias sociales tienen su grado de dificultad, porque no solamente depende de algo tan concreto como lo son en las ciencias exactas, sino que varía mucho, porque si es que se quiere estudiar algo como, no sé, la desigualdad o la pobreza, me parece que entran muchos más componentes y tiene su grado de dificultad. Para mí la ciencia es algo donde se utiliza ciertos métodos, se utilizan ciertos experimentos, se aplican ciertos experimentos para generar conocimiento. Lo hacen simplemente de una forma completamente diferente. Como hemos visto, la distancia se acorta. Cada una de las ciencias tiene su espacio, tiene su objetivo y su propósito. Sin embargo, el punto de encuentro entre ambas es el ser humano, porque ambas están centradas en investigar sobre el ser humano, en comprender más entre la relación que tiene el ser humano con el ambiente y también el ambiente con el ser humano con otros seres humanos. Entonces, esa distancia bipolar o drástica entre las dos no debe seguirse manteniendo, porque la una se complementa con la otra en diferente medida dependiendo de cada circunstancia. En algunos casos prima lo explicativo por sobre lo comprensivo y en otras será al revés. Muchas gracias. Y para nosotros ha sido un placer esta conexión Ecuador-España, España-Ecuador, porque entre otras cosas demostramos que dentro del mundo hispano podemos reflexionar con rigor, podemos hacer aportaciones muy interesantes respecto a las complejidades que nos atraviesan y que nos rodean. Desde Roquetas de Mar, Almería, España, un abrazo muy fuerte que aunque sea virtual os va a llegar a todos los amigos de la Universidad de la SUAY.